Un saludo muy especial para toda la comunidad de egresados de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia. Mi nombre es Andrés Felipe Pérez Jaramillo, soy comunicador social egresado de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín. Fui director de la emisora Onda Digital durante cerca de 7 años. Hoy tenemos una invitada muy especial, nos acompaña Karen Martínez, egresada también de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín. Ella es egresada del año 2016. Actualmente está terminando sus estudios de maestría en defensa de los derechos humanos en la Universidad Autónoma de Chiapas, en México, precisamente desde donde nos atiende en este momento. Karen fue también productora de la emisora Onda Digital y ha trabajado con diferentes fundaciones y corporaciones en torno a los derechos humanos. Hoy vamos a hablar de un documental en el cual participó Karen Martínez junto a Renato Paone. El documental se llama No me canso de esperarte y fue realizado gracias al apoyo de las Madres de la Candelaria, Madres Centroamericanas, Madres de Ayotzinapa, Madres de Veracruz, todas ellas víctimas del flagelo de la desaparición forzada, precisamente tema que cuenta el documental No me canso de esperarte. Hola Karen, gracias por atendernos, bienvenida. Andrés, muchas gracias por la invitación. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes, con toda la comunidad de egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín. Como bien lo mencionabas, estoy en el estado de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y pues realmente muy agradecida por tener la oportunidad de mostrar el documental No me canso de esperarte, para que ustedes sepan un poco de qué se trata, en qué estamos trabajando ahora. Bueno, Karen es candidata a magíster en defensa de los derechos humanos en la Universidad Autónoma de Chiapas, en México, como ya nos había ella indicado, en la ciudad en la que se encuentra. Y este documental, Karen, ¿en qué momento nace? ¿O cuál es el objetivo de realizarlo? ¿Estás en México? ¿Lo hiciste en un momento en el que estabas en Colombia? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, Andrés, mira, lo que pasa es que yo acompaño también el litigio estratégico internacional de las Madres de la Candelaria. Quiere decir que la defensa de sus derechos, pues en este momento, además de los recursos internos en el ordenamiento jurídico colombiano, también hay algunos recursos que se han interpuesto en entidades como, por ejemplo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde hay una solicitud de medidas cautelares y una petición de apertura de caso. Esto básicamente lo que hizo fue fortalecer mi vínculo con las Madres de la Candelaria, a quienes conozco desde el 2012, cuando empecé a acompañar sus visitas a la que entonces se llamaba Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí, la que ahora, gracias a ella, se llama Cárcel La Paz, ¿cierto? Ellas hicieron un proceso de reconciliación con excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia, postulados a la Ley 975 de Justicia y Paz, y ese proceso de reconciliación dejó como resultado, primero, que el espacio de la cárcel de máxima seguridad fuera un espacio de resocialización. Y segundo, que empezáramos como a articular trabajos en pro de la restitución efectiva del tejido social. Entonces, ya todos, tanto excombatientes como víctimas, se identifican, por ejemplo, como sobrevivientes, y el trabajo desde el 2012 consistía básicamente en acompañar esos procesos, acompañar esos escenarios de reconciliación, propiciar esos escenarios de reconciliación, porque de alguna manera la ley 975 se quedó un poquito corta en la restitución efectiva de los derechos de las víctimas. Entonces a las víctimas les tocó por su cuenta buscar alternativas, con tan buena fortuna que algunos excombatientes estuvieron muy dispuestos desde el principio a colaborar con los derechos de la verdad y la reparación. Entonces, ya no por los mecanismos jurisdiccionales que se mencionan dentro de la ley, sino ya de manera particular, ellos deciden reunirse con ellas y empiezan como a darles ubicaciones de posibles fosas, empiezan a contarles cómo surgieron determinados hechos, les narran también la participación de algunas entidades que tenían intereses particulares en los hechos que tuvieron lugar donde, donde presuntamente se desaparecieron sus hijos, etcétera, etcétera. Este bloque central Bolívar también tuvo injerencia en el Bajo Cauca antioqueño, y no solamente participaron con el bloque Central Bolívar, también participaron con muchas personas. Entonces, cuando yo ya llego a la maestría, ya me doy cuenta que ese caso todavía tiene muchas violaciones de parte del Estado colombiano,
y decido retomarlo. Y en una de esas, pues me doy cuenta que no hay nada más importante que la misma voz de las víctimas. Entonces, inicialmente se me ocurre hacer un banco de memoria sonora junto a Micrófono Errante. Ese banco de memoria sonora nos lo pensamos como un respaldo inicial para las denuncias que íbamos a llevar a la Comisión Interamericana. Pero resulta que los testimonios son tanto impactantes como increíbles. O sea, no es posible creer que haya una persona esperando a que su caso escale de la etapa de indagación preliminar a la investigación por más de 5 años, por más de 7 años, por más de 12 años. O sea, eso no debería pasar porque además se violan todos los plazos razonables, ¿cierto? Y de ahí nos surgió la inquietud. Entonces decidimos junto a Renato que era un buen momento para contarle a las personas cómo se vive la impunidad desde dentro de los colectivos de víctimas que se agrupan precisamente para la exigibilidad de sus derechos, pero además de darles ese rostro a ellas, porque son ellas como mamás las que se encargan de perseguir la justicia, cuando la impunidad también aparece de manera reiterada en su contra. Y en el camino nos dimos cuenta que no es un fenómeno exclusivo de Colombia. Lo que rodea la desaparición es terrible porque la impunidad es completamente generalizada en Latinoamérica. Entonces ya deja de ser una práctica estructural de determinado gobierno, sino que definitivamente se convierte en un problema latinoamericano donde podríamos casi que afirmar que nuestros problemas se resuelven desapareciendo al otro. Así como en algún momento nuestros problemas se resuelven asesinando al otro, también se resuelven desapareciendo al otro. Habla mucho de la violencia cultural a la que hemos estado sometidos históricamente. Y desde esa inquietud dijimos, vamos a construir entonces un documental que agrupe no solo los testimonios de las madres de la Candelaria como madres colombianas, sino que nos permita enlazar los otros testimonios que vayamos encontrando por el camino, y en ese orden de ideas fuimos encontrando a las madres de la caravana migrante, madres centroamericanas, a las madres de Ayotzinapa, que son víctimas de la desaparición de sus hijos durante un procedimiento judicial, bueno, un procedimiento policial más bien, porque todavía no había escalado hasta judicial. Así como también hay participación, aunque no aparezcan, de algunas madres de Honduras, las madres de Zacatecas, que también se contactaron para el proyecto. Y bueno, frente a esto, al cómo surge, también tengo que decir que surge por la necesidad inminente de denunciar los cuadros de impunidad a los que se exponen las violaciones de los derechos humanos. Pero esta misma impunidad la perpetúan los estados porque no cumplen con la obligación ni el deber de investigar y sancionar, pero también las víctimas tienen mucho temor de acercarse a denunciar desapariciones. Entonces eso también lo queríamos evidenciar, porque el Estado no se convierte en ese lugar seguro para las víctimas, para que ellas puedan denunciarles lo que pasa. Así surge No me canso de esperarte. Bueno, hay un tema muy impactante dentro de la narrativa del documental y es que comienza con una serie de voces en off de las madres presentándose con los nombres de sus hijos o con los nombres de las personas desaparecidas. Así es. ¿Cómo llegaron a la, digamos, a la forma o, o al proceso creativo de lograr esa, ese ítem que se cuenta en el video? Mira, lo que pasa es que cuando una madre pierde a su hijo, lo tiene desaparecido, las afectaciones psicoemocionales de las que es víctima reviven nuevas violaciones en su derecho a la integridad personal. Es decir, ella pasa a ser otra víctima de violaciones a otro derecho, ya no los derechos que fueron vulnerados de su hijo. Entonces, de alguna manera, además del vínculo de madre e hijo que perdurará por siempre, ¿cierto? Esas violaciones también los hacen cómplices de otro vínculo, que es el vínculo de la impunidad. Entonces, lo que queríamos con eso era demostrar que, aunque ellos estén desaparecidos, siguen existiendo en ellas, ¿cierto? Así como cuando uno pierde un ser querido, ese ser querido sigue existiendo en uno. La única diferencia con las madres es que ellas no tienen idea qué fue lo que pasó con ellos, no tienen idea dónde están o dónde pueden estar, por órdenes de quién, ¿cierto? Entonces, de alguna manera era como que no se les olvide
que ellos están desaparecidos, pero no olvidados. Recuerden que a través de ellas, ellos siguen vivos. Y eso fue lo que intentamos hacer cuando me canso de esperarte. ¿Cómo, no sé si, bueno, en el video se cuenta cómo es ese dolor que viven las madres, de alguna manera pues trata de generar cierta empatía con el espectador, que es lo que nos falta a muchas personas con este tipo de temas. Creo que la clave es la palabra empatía. Pero ¿te ha tocado de pronto presenciar una persona, una madre que logra ser reparada, o sea, que logra saber qué pasó con su hijo, con su ser amado, quién lo hizo, cómo lo hizo, en qué momento, de pronto por qué se dio, cómo es de pronto esa transición entre haber vivido un montón de años de dolor y finalmente encontrar, no sé si cierto descanso o por el contrario, lo único que hace es avivar más la lucha que llevan en torno a todo No, esto. Andrés, yo creo que si todos los excombatientes de todos los actores que han participado en nuestro conflicto armado fueran conscientes del alivio que genera la verdad en las víctimas, no la postergarían tanto tiempo, porque la verdad le cae a la víctima como un bálsamo que la libera profundamente de todas sus penas. Dentro de esos trabajos que te comenté inicialmente que hicieron las Madres de la Candelaria, con algunos postulados del Bloque Central Bolívar, extinto ahora gracias a la Ley de Justicia y Paz, ellas lograron recuperar de las 1.188 personas que representaban en ese entonces, lograron recuperar los restos de 101. Y esos 101 representaron para sus mamás un cambio de vida absoluto. El descanso, o sea, estamos hablando de mujeres que desarrollan a veces patologías mentales como ansiedad, como depresión y luego patologías físicas como cáncer, como problemas gastrointestinales irreversibles, todo producto de la desaparición de su hijo. Cuando ellas pueden finalmente conocer qué pasa con esa ubicación, qué fue lo que pasó con su hijo, en qué circunstancias fue desaparecido, y logran tener nuevamente lo que queda de sus hijos, el duelo finalmente termina, se completa. Entonces eso es un proceso muy duro, pero a la vez es maravilloso porque les permite a ellas acompañar a todas las otras madres que tienen el duelo incompleto, alentarlas y motivarlas para que no pierdan la esperanza y para que sigan en la búsqueda de soluciones a, a lo que sucede con sus hijos, ¿cierto? Entonces, no, definitivamente yo podría decir que la verdad, cuando llega, siempre es bienvenida, pero en el caso de las víctimas de desaparición forzada, la verdad debería llegar en el primer momento para que la víctima pueda hacer el duelo correspondiente y pueda seguir adelante. Una de las críticas más duras que se le ha hecho, por ejemplo, al reciente proceso de paz, es a la negativa de los excombatientes de las FARC a decir la verdad completa, pero es precisamente por eso, por las afectaciones que esa ausencia de la verdad genera en las víctimas. Yo creo que la verdad es el ingrediente principal para el perdón y el perdón de los sobrevivientes del conflicto armado es el ingrediente fundamental para sanar todas las heridas a nivel social que nos han quedado a nosotros como nación, porque todos de alguna manera hemos sido víctimas del conflicto armado colombiano. Somos víctimas cuando alguien es aliado a la corrupción, somos víctimas cuando un amigo de nosotros, un compañero, un conocido cae en un conflicto que no le pertenece. Somos víctimas cuando a alguien lo roban y el Estado no hace nada. Somos víctimas de muchas maneras, pero solamente a través de esos procesos donde estén dispuestos a hablar con la verdad, verdaderamente se puede hablar de una reestructuración del tejido social. Entonces creo que esa verdad no es impresionante, muy, muy, muy necesaria para las víctimas. Lastimosamente lo que podríamos decir que nos une, si vamos a comparar de pronto los países que citas en la producción del documental y por supuesto México, que es donde estás haciendo, terminando tu maestría, pues lastimosamente eso que nos une es que todavía nos falta mucho para llegar a la verdad y la reparación, sobre todo contar qué fue lo que pasó con tantas personas que aún
se encuentran desaparecidas y las madres y las familias que quedaron pues todavía no saben absolutamente nada de ellas. Había una parte también muy especial del video donde una de las protagonistas pues expresa que cuando se acerca a los entes gubernamentales o a los entes que se encargan de realizar todas estas investigaciones y procesos, pues lo que le dicen es que es mejor que deje eso así, eso ya no va a resultar nada, eso ya pasó. Además, su hijo era un delincuente. Eso definitivamente es una tendencia generalizada, eso pasa con la Eso, ley. Andrés, eso es tan latinoamericano como increíble, porque definitivamente yo todavía no puedo entender cómo alguien que claramente es una víctima de un delito atroz, de un crimen de lesa humanidad, termina siendo calificado de manera peyorativa, adjetivado de manera peyorativa para poder evadir una responsabilidad que es del Estado. De alguna manera, lo que tratamos de señalar no corresponde tanto al papel de los grupos armados al margen de la ley o de los grupos civiles de corte paramilitar o de los grupos insurgentes de carácter guerrillero, sino al papel del Estado como tal. ¿Qué hace el Estado por las víctimas? El Estado hace precisamente lo que las víctimas señalan dentro del video. Las revictimiza, las descalifica, las hace responsables y trata a sus hijos como si de verdad el Estado no necesita buscarlos porque no vale la pena. No vale la pena encontrarlos. ¿Para qué los vamos a encontrar? Seguramente eran delincuentes. Entonces, eso agrava mucho la situación, porque basados en esa premisa, y lo podemos ver con los hechos recientes y lamentables que vive el país, con la escalada de violencia por los asesinatos de la Policía Nacional, es que siempre hay una justificación para el crimen, pero no hay una justificación para la lucha contra el crimen, como si se necesitara. Entonces se ha vuelto como un asunto de las víctimas tener que justificar, además limpiar el nombre de su familiar para poder que lo busquen. O sea, ¿en qué mundo sucede eso? Pero eso no es exclusivo de Colombia, eso también sucede aquí en México, también sucede en Centroamérica. Es una situación muy lamentable. Desafortunadamente el número de desapariciones forzadas, bueno, en el caso colombiano propiamente, el número de desapariciones forzadas excede las capacidades del Estado para atenderlas, ¿cierto? Eso obliga a que el Estado tenga que hacer seguimientos muy específicos a los indicios que tiene más claros, pero también es responsabilidad del Estado desplegar muchísimas más herramientas para el cubrimiento de eso. Digamos que hay avances, hay pocos avances, pero hay avances. Un avance significativo es la aprobación del protocolo homologado de búsqueda de la unidad de personas dadas por desaparecidas que se estrenó el pasado mes de marzo. Ese es un avance sustantivo, porque al menos ya hay un protocolo homologado. Quiere decir que todas las entidades gubernamentales que revictimizan a las víctimas porque las hacen denunciar de manera continuada a una, después a otra, después a la otra, después a la otra, todas esas van a tener ya una sola ruta. Eso era lo que necesitábamos como nación desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero además, yo pienso que esos pequeños avances tienen que doblarse desde la inversión pública de los estados y ahí es donde está el limitante. Al Estado le sale mucho más barato justificarle a una mamá con cualquier excusa tonta por qué no busca a su hijo que invertir para buscarlo. Y ahí es donde radica todo el problema. Bueno, Karen, y para ir finalizando, ¿qué enseñanzas quedan de todo este proceso y de todo este contacto con las víctimas, por supuesto? Proceso Pues creativo, aprendizaje humano, no sé, cuéntanos lo que quieras. del aprendizaje humano quedan enseñanzas infinitas porque cada vez que uno se permite ponerse en el lugar de una víctima, se da cuenta que el conflicto armado colombiano o centroamericano o mexicano, bueno, en Centroamérica solamente en El Salvador ha habido conflicto armado, en México no hay conflicto armado, pero hay una lucha contra el cartel que ha dejado muchos desaparecidos también. A lo que me refiero es que ponerse en el lugar de esas mamás que les hace falta a sus hijos nos permite comprender de manera personal, nos permite hacer un viaje interno y decir, esto le puede pasar a cualquiera en cualquier momento y estamos ante una total desprotección en cualquier lugar que nos suceda.
nadie nos va a garantizar ni la aparición con vida de nuestros familiares, ni siquiera la aparición de sus restos. Entonces eso nos hace poner las cosas en perspectiva y tratar de doblar esfuerzos para que nadie más tenga que ser víctima de ese flagelo. Pero a nivel creativo, hay muchos aprendizajes también desde el abordaje a las víctimas, porque uno tiende a revictimizar a la víctima porque la obliga a hablar de lo que tal vez la víctima no está preparada o no quiere hablar. Entonces ese es el primer aprendizaje creativo. Digamos que hablar de lo que la víctima está dispuesta a contar, de lo que la víctima cree como su verdad, no tratar de contrastárselo de ninguna manera porque ella tiene suficientes pruebas para demostrar que está diciendo lo correcto. Basta nada más con mirar a los expedientes, que son expedientes que, como lo he mencionado, son completamente desatendidos. Algunos ni siquiera aparecen, pues, después de instaurar las denuncias. Entonces, desde el proceso creativo. Y lo otro es que hay que estructurar mucho mejor. En nuestro caso, creo que tenemos muchísimo material. Nosotros no hemos logrado darle un cierre definitivo a No me canso de esperarte. De hecho, lo pensamos como en entregas sucesivas. Ese fue un primer acercamiento, porque como hay tantas víctimas, hay tantos relatos. Como hay tantos relatos, hay tantas historias. Como hay tantas historias, hay tantos enfoques. Y un poco de todo eso es lo que evidencia No me canso de esperarte, pero quedó por fuera mucho más. Entonces yo diría que desde el proceso creativo, una estructura que permita entender que el trabajo de la comunicación para los derechos humanos es un campo amplísimo y no se puede necesariamente delimitar. No siempre vamos a encontrar límites ni en los relatos de la víctima ni en los hallazgos investigativos, que también es muy importante tenerlo presente. Toda la información de las víctimas se cotejó, obviamente, con las cifras oficiales de desapariciones. Se trató de buscar, digamos, información oficial que no aparece dentro del documental porque quisimos darle prelación a las voces únicamente de las víctimas, pero sí pudimos evidenciar pues que los estados en general no están interesados en resolver el tema de fondo de la desaparición forzada. Entonces, básicamente yo diría que en los aprendizajes nos falta mucha tela por cortar, Andrés, porque todavía estamos aprendiendo de toda esa experiencia. Nada más que ahorita es muy difícil sintetizarle a un espectador un sufrimiento de una víctima, de una mamá que puede llevar 30 años esperando a su hijo. Y lo que hicimos fue tratar de agrupar a muchas mamás en esta sola entrega. Entonces, ese yo creo que es el aprendizaje más relevante, que tal vez para las próximas entregas vamos a tener que reducir el número de las madres que participan para que puedan desarrollar a profundidad sus relatos. Bueno, tremendo este tema y más amplio de lo que uno podría esperar. Creo que el documental hace un llamado importante a la tolerancia, a la empatía, al entender el dolor ajeno, al tratar de calzar otros zapatos, que es un concepto básico de humanidad y de ser un poco dolientes con todo lo que han vivido las personas que pues lastimosamente han tenido que pasar por el sufrimiento de ver un ser querido desaparecido y ni siquiera saber qué pasó con él. Karen, muchas gracias por haber compartido con nosotros, con la comunidad de egresados de comunicación social, este espacio, por habernos contado del proyecto que aún no termina, que tiene un primer acercamiento, como ya lo has dicho. Lo pueden ver en el canal de Micrófono Errante en YouTube. No sé si haya otro medio para visualizarlo. Se llama No me canso de esperarte. Está producido por Karen Martínez, quien es nuestra invitada el día de hoy, y por Renato Paoni. Cuéntanos si de pronto hay otro espacio donde verlo. Definitivamente todos Pues, tenemos. pues mira, Andrés, en este momento estamos pensando en hacer un relanzamiento del documental, ya cuando podamos hacerlo de una manera más social, porque finalmente ese era el objetivo desde el principio, integrarnos alrededor de la problemática. Entonces, aquí en México se espera integrarnos en las escuelas normales rurales, que son escuelas de poblaciones campesinas e indígenas que se preparan para ser maestros.
Nos parece muy importante tratar la temática con estas poblaciones específicamente porque generalmente son poblaciones muy golpeadas por flagelos como la desaparición forzada. Y en Colombia iniciamos la presentación en instituciones educativas. Queríamos enmarcarlo como un proceso de aprendizaje de cultura de paz. Solamente alcanzamos a hacer el lanzamiento en el Politécnico Jaime Isaza Cavit antes de la pandemia, pero esperamos tener la oportunidad de relanzarlo nuevamente. Por ahora solo está en el canal de Micrófono Errante, pero como les dije es la primera entrega, entonces es posible que aparezcan nuevas entregas también en el canal de Micrófono Errante. Si alguien está interesado de pronto en el Banco de Memoria Sonora, nos puede escribir a través del correo electrónico, aparece también ahí en los créditos del documental, y pues trataremos de enviarle algunos audios para que no se pierda de la experiencia completa. Estuvimos hablando con el Museo Casa de la Memoria de Medellín para exponer el Banco de Memoria Sonora previo a la pandemia, pero no hemos concretado aún la posibilidad. Es posible que eso se resuelva pronto. Trataremos entonces de mantenerlos actualizados sobre el tema. Perfecto, Karen, muchas gracias. Ella es Karen Martínez, ella es egresada de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia en Medellín, también fue productora en Onda Digital, ha trabajado en diferentes corporaciones, fundaciones, con personas, proyectos en temas de derechos humanos y está próxima a terminar sus estudios de maestría en defensa de los derechos humanos en la Universidad Autónoma de Chiapas en México. Fue directora del documental No me canso de esperarte junto a Renato Paone, tema del cual estuvimos hablando el día de hoy. Así que Karen, muchas gracias, muchos éxitos y pues estaremos pendientes de todo este bonito proceso que están llevando a cabo con las madres de la Candelaria, las madres centroamericanas, madres de Ayotzinapa y madres de Veracruz y por supuesto muchas otras personas más. No, Andrés, muchísimas gracias a todos ustedes. Saludo muy especial, afectuoso a toda la comunidad de egresados de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Medellín. Tengo muchos recuerdos maravillosos con todos, espero verlos pronto. Cuídense mucho y aquí estamos para todo lo que necesiten, siempre a sus órdenes. Gracias, Andrés, nuevamente por la invitación y por la charla que estuvo bastante amena. Hasta un próximo podcast entonces. Quien les habló, Andrés Pérez. Un gusto. Hasta luego. ¿Quiénes somos? Las madres centroamericanas. ¿Quiénes somos? Las madres centroamericanas. ¿Qué exigimos? Justicia. ¿Qué exigimos? Justicia. Únete, únete, que tu hijo puede ser. Únete, que tu hijo puede ser. A los que no le ha pasado nada de estas cosas, apóyenos por lo menos. No nos persigan más, porque nos siguen amenazando, nos siguen buscando para asesinarnos. Y creo que el daño más grande que hemos hecho es buscar nuestros familiares. Y eso es lo que yo quiero hacerle entender. Déjenme trabajar, que es lo que nosotros queremos, para buscar y desenterrar la verdad que tienen enterrada en cualquier parte de este país.